Hola, hoy vamos a hablar de neurofisiología, adicción y riesgos del fentanilo. Las drogas son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, modificando procesos fisiológicos y psicológicos. Algunas son legales, como la cafeína y el tabaco. Otras son ilegales y tienen efectos muy peligrosos. El consumo de drogas es un fenómeno complejo que puede deberse a factores sociales, culturales o personales. Hoy, el fentanilo es un opioide sintético que está en el centro de esta problemática global. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la adicción? La Organización Mundial de la Salud define la drogodependencia como un estado de intoxicación periódica o crónica caracterizado por deseo dominante de consumir la droga, tendencia a aumentar la dosis, dependencia física y psicológica, efectos nocivos para el individuo y la sociedad. La adicción es una enfermedad crónica del cerebro que modifica su estructura y funcionamiento, provocando comportamientos compulsivos y peligrosos. ¿Sabías que las drogas no solo generan placer, sino que también pueden atrapar a nuestro cerebro? Al principio, la persona consume porque la droga produce euforia y bienestar. Esto activa el sistema de recompensas y libera dopamina, reforzando la conducta. Pero con el tiempo, el efecto placentero disminuye y aparece la tolerancia. A esto se le llama refuerzo positivo. Después, el consumo ya no busca placer, sino evitar el malestar de la abstinencia, ansiedad, insomnio y temblores. Así, la droga se convierte en una necesidad para aliviar el sufrimiento. A esto se le llama refuerzo negativo. Por eso, entender estas teorías es clave para comprender la adicción y cómo afecta a nuestro cerebro. ¿Sabías que nuestro cuerpo se adapta a las drogas y eso puede ser peligroso? La tolerancia ocurre cuando el organismo se acostumbra a la droga. Con el tiempo, la misma dosis ya no produce el mismo efecto, así que la persona aumenta la cantidad. Pero cuidado, si cambian las condiciones, esa dosis habitual puede volverse tóxica y causar sobredosis. También existe la tolerancia cruzada, cuando el consumo de una droga reduce el efecto de otra similar. Por ejemplo, el alcohol y los barbitúricos, ambos depresores del sistema nervioso. Por eso, entender estos mecanismos es clave para prevenir riesgos y adicciones. ¿Sabes qué es la abstinencia? La abstinencia ocurre cuando una persona deja de consumir una sustancia adictiva. Esto provoca síntomas físicos y psicológicos conocidos como síndrome de abstinencia. Puede presentarse de 3 formas. La primera, aguda. Síntomas intensos durante 4 a 12 días, como ansiedad, insomnio y temblores. Segunda, tardía. Alteraciones persistentes que afectan la calidad de vida. Tercera, condicionada. Aparecen síntomas al exponerse a estímulos relacionados con el consumo, incluso sin volver a consumir. Estos cuadros generan ansiedad y miedo, lo que aumenta el riesgo de recaída. Por eso es clave buscar apoyo profesional. ¿Sabías que existe una droga capaz de aliviar el dolor más intenso, pero que también puede ser mortal? Hoy te explico qué es el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético, es decir, una droga creada en laboratorio. Se desarrolló para uso médico y es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Se utiliza bajo estricta supervisión para tratar dolores severos como en pacientes con cáncer o después de cirugías. Puede administrarse en parches, inyecciones o tabletas. Actúa sobre los receptores opioides del cerebro, bloqueando la sensación de dolor y generando una intensa sensación de bienestar, pero esta misma potencia lo convierte en una sustancia de alto riesgo. Fuera del control médico, el fentanilo puede causar sobredosis con cantidades mínimas, provocando depresión respiratoria y muerte. Por eso, es una de las drogas más implicadas en la crisis de opioides a nivel mundial. Conocer qué es el fentanilo y sus riesgos es fundamental para prevenir su uso indebido y salvar vidas. El fentanilo no solo se usa en medicina, su producción ilegal se ha convertido en una crisis mundial. ¿Por qué? Te lo explico. Fuera del control médico, el fentanilo se fabrica en los laboratorios clandestinos y se vende en el mercado negro. Su potencia extrema lo hace atractivo para traficantes, pero también mortal para los consumidores. En el mercado legal, el fentanilo aparece en varias formas. Forma blanco, que se mezcla con otras drogas como heroína o cocaína. Pastillas falsificadas, que imitan medicamentos como oxicodona o Xanax. Mezclas líquidas, usadas para impregnar papel o alimentos. Estas presentaciones son peligrosas porque el consumidor no sabe la dosis real y una cantidad mínima puede causar sobredosis. Por eso, el fentanilo ilícito es una de las principales causantes de muerte por sobredosis en el mundo. Conocer sus riesgos puede salvar vidas. Como una medicina para aliviar el dolor se convirtió en una de las drogas más peligrosas del mundo, te cuento la historia del fentanilo. Todo comenzó en 1960, cuando el químico Paul Janssen creó el fentanilo en Janssen Farmacéutica. Su objetivo era claro, desarrollar un analgésico mucho más potente que la morfina para tratar dolores extremos. Con el tiempo se diseñaron presentaciones como parches transdérmicos y tabletas para pacientes con dolor crónico, especialmente en oncología. Este uso siempre fue bajo control estricto, solo con receta médica y en casos específicos como dolor severo o cirugías. Pero a partir del 2010 todo cambió. El fentanilo empezó a aparecer en el mercado ilegal, mezclado con heroína, cocaína e incluso en pastillas falsificadas. El resultado, una crisis de opioides que ha causado miles de muertes por sobredosis. ¿Por qué se volvió tan común? Porque es fácil de sintetizar, cuesta menos que otros opioides y genera una adicción muy fuerte.
Esto lo convirtió en una droga muy demandada en el mercado clandestino. Hoy, el fentanilo es uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo. Conocer su historia nos ayuda a entender cómo una herramienta médica terminó siendo una amenaza global. ¿Cómo actúa el fentanilo en nuestro cerebro? Vamos a entender su neurofisiología y mecanismos de acción. El fentanilo es un opioide sintético que actúa sobre el sistema nervioso central. Su blanco principal son los receptores mu opioides, ubicados en áreas como el tronco encefálico, la médula espinal y el sistema límbico, que regula el dolor y las emociones. Cuando el fentanilo se une a estos receptores, activa proteínas G que inhiben la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y la sustancia P. Esto bloquea la transmisión del dolor y produce analgesia. Además, estimula indirectamente el sistema dopaminérgico en el núcleo accumbens, generando euforia y reforzando la conducta adictiva. Este mecanismo explica por qué el fentanilo es tan potente, pero también por qué puede causar depresión respiratoria y muerte por sobredosis. ¿Qué pasa en el cerebro cuando alguien consume fentanilo? La dopamina es el neurotransmisor del placer y la motivación. Se produce en áreas como la sustancia negra y el área tegmental ventral. Normalmente se libera cuando hacemos algo que nos gusta, reforzando conductas. El fentanilo aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, activando el sistema de recompensa, lo cual genera euforia y refuerza el consumo, iniciando así el ciclo de adicción. La serotonina regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito. El fentanilo también altera su liberación, afectando emociones y equilibrio mental. Cambios bruscos pueden provocar depresión, ansiedad o incluso síndrome serotoninérgico, si se combina con otros fármacos. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, encargado de calmar la actividad neuronal. El fentanilo potencia esta inhibición, causando sedación intensa y en dosis altas, depresión respiratoria, coma o la muerte. Con el consumo crónico, el sistema dopaminérgico se adapta, disminuye su función y aparecen cambios neuroplásticos en áreas como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Esto reduce el control inhibitorio y aumenta el consumo compulsivo. Por eso el fentanilo no solo bloquea el dolor, sino que transforma el cerebro, altera neurotransmisores y genera dependencia extrema. ¿Sabías que el fentanilo no se queda intacto en nuestro cuerpo? Vamos a ver cómo se metaboliza y por qué esto es importante. Cuando entra en el organismo, el fentanilo se procesa principalmente en el hígado, gracias a una enzima llamada CYP3E4, que pertenece a la familia del citocromo P450. Esta enzima transforma el fentanilo en norfentanilo, un metabolito inactivo que luego se elimina por los riñones. La actividad de esta enzima no es igual en todas las personas. Factores genéticos y otros medicamentos pueden cambiar su función. Si la enzima se inhibe por antibióticos, antifúngicos o incluso por jugo de pomelo, el fentanilo se metaboliza más lento, aumentando su concentración y el riesgo de sobredosis. ¿Qué ocurre justo después de consumirlo? El fentanilo deprime el sistema nervioso central, disminuye la alerta, provoca somnolencia y en sobredosis pérdida total de conciencia. Puede causar amnesia aguda por falta de oxígeno en el cerebro. El lenguaje se ve afectado por confusión o incoherencia, se reduce la capacidad de juicio y planificación, induce sedación intensa y en casos graves puede terminar en coma. Otros de los síntomas son las náuseas, el vómito, la pérdida de apetito, movimientos lentos, rigidez muscular y en sobredosis, convulsiones. Con el consumo repetido, el daño es más profundo. Déficit crónico de concentración, daño en el hipocampo, pérdida persistente de memoria, problemas para expresarse por daño cortical, impulsividad y mala toma de decisiones por daños en la corteza prefrontal, insomnio crónico, alteración del ciclo sueño-vigilia, trastornos digestivos y pérdida de apetito, lentitud persistente y problemas de equilibrio. Por eso, el fentanilo no solo es peligroso en el momento, su uso prolongado puede causar daños irreversibles en el cerebro y en el cuerpo. ¿Cómo se trata la dependencia del fentanilo? El primer paso es estabilizar al paciente y evaluar su situación. Se analiza la gravedad de la dependencia, comorbilidades psiquiátricas como depresión o riesgo suicida, riesgos de recaída y antecedentes de consumo. Esta evaluación permite diseñar un plan de seguro y personalizado. Luego se inicia la terapia asistida por medicamentos. Metadona o buprenorfina son los medicamentos de primera línea para el trastorno por uso de opioides. Naloxona se usa en casos seleccionados. Es importante ajustar la dosis porque la presencia de fentanilo en el mercado puede afectar la respuesta y la retención en tratamiento. Se aplican terapias breves como la cognitivo-conductual para manejar factores desencadenantes. Además, programas de apoyo psicosocial ayudan a mejorar la adherencia. Mantener al paciente en el tratamiento es clave para reducir la mortalidad. Se priorizan estrategias para eliminar barreras y atender comorbilidades.
Incluye la entrega comunitaria de naloxona, educación de sobredosis y acceso rápido a servicios de salud. Estas acciones salvan vidas mientras se avanza en la recuperación. Si ocurre una sobredosis, la respuesta inmediata es la naloxona. Llama a emergencias y repetir la dosis si es necesario. Esta medida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El tratamiento del trastorno por uso de fentanilo requiere un enfoque integral, medicamentos, apoyo psicológico y estrategias de reducción de daño.